El millonario abrió la puerta de la mansión más temprano de lo habitual, pero en lugar de silencio, escuchó el grito de su hija. Corrió por el pasillo y al llegar al jardín, se paralizó. Su hija, frágil en la silla de ruedas, estaba siendo empapada con chorros de agua fría lanzados por la empleada. En ese instante, su corazón casi se detuvo, y lo que hizo después cambiaría para siempre el destino de su familia. Desde la muerte de Elena, la esposa que era el alma de la casa, Conrado se había transformado en un hombre de piedra. Los negocios absorbían todas sus horas. Contratos, reuniones y viajes eran su excusa para no enfrentar el dolor. La mansión, a pesar de estar llena de empleados, parecía más un mausoleo de recuerdos. Angélica, apenas una niña de 8 años, se arrastraba por los pasillos en su silla de ruedas, cada vez más hundida en la tristeza. Apenas hablaba, rechazaba la comida y pasaba los días mirando la foto de su madre. Las niñeras y enfermeras iban y venían, pero ninguna lograba llegar al corazón de la niña. Fue entonces cuando apareció Lucía, una mujer de mirada serena y voz baja, que no parecía intimidada por el peso de la mansión, ni por el semblante siempre austero del patrón. En su primera mañana, en vez de limitarse a las tareas domésticas, se arrodilló frente a Angélica y dijo con una sonrisa: ¿Puedo mostrarte un secreto que aprendí cuando era niña? La pequeña, acostumbrada a silencios y órdenes frías, levantó los ojos con desconfianza. Lucía tomó una cuchara y golpeó suavemente una copa de cristal, sacando un sonido vibrante. ¿Lo escuchas? La casa canta, si sabemos oírla. Por primera vez en meses, Angélica soltó una risita breve. La amistad entre las dos creció como un río que encuentra grietas en la piedra. Lucía inventaba pequeñas canciones durante las comidas, imitaba voces graciosas, hacía teatrillos con muñecas antiguas olvidadas en el desván. Por la noche, contaba historias de animales que superaban desafíos, siempre mirando a los ojos de la niña como quien sabía exactamente lo que ella sentía. Una vez, en el jardín, Angélica preguntó: ¿Crees que volveré a caminar? Lucía no prometió milagros. Solo apretó su mano y respondió: Yo creo que eres mucho más fuerte de lo que imaginas, y esa frase quedó martillando en el corazón de la niña. Conrado observaba todo a distancia. Veía a su hija sonreír otra vez, pedir ir al jardín, cantar fragmentos de canciones. El impacto de eso lo golpeaba de lleno. Como padre era un alivio, pero también una incomodidad. ¿Cómo lo consiguió en tan poco tiempo?, se preguntaba, mirando a las dos por la ventana. Por la noche, en su soledad, pensaba: ¿y si me estoy engañando? ¿Y si esta mujer no es quien aparenta ser? El instinto de proteger a su hija despertaba con fuerza, y la desconfianza empezó a crecer como sombra. Inquieto, decidió investigar. En la pantalla de la laptop, entre registros de empleos anteriores y documentos burocráticos, encontró algo que lo hizo helarse: una anotación criminal ligada a la actuación de Lucía en una clínica. Las líneas eran imprecisas, pero hablaban de prácticas no autorizadas, procedimientos peligrosos y acusación de negligencia. El corazón de Conrado se aceleró. Dios mío, ¿qué es lo que esta mujer esconde? Pensó inmediatamente en Angélica, tan frágil, tan entregada a aquella nueva amistad. Cerró la laptop con un chasquido seco, levantándose como si el propio suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Caminó hasta la ventana del despacho y vio afuera a Angélica riendo, mientras Lucía hacía llover pétalos de flores sobre su cabeza. La niña reía tanto que hasta aplaudía, como no lo hacía desde que había perdido a su madre. Conrado, sin embargo, no pudo sonreír. Sus ojos se fijaron en Lucía y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si esta alegría no es más que una trampa?, murmuró, apretando los puños contra el marco. Esa noche apenas pudo dormir. La imagen de su hija sonriendo se mezclaba con el terror de un posible error. El corazón se dividía. Una parte quería creer en la mujer que había devuelto vida a su niña, pero otra
Gritaba que debía protegerla a cualquier costo. Si me equivoco, pierdo la oportunidad de salvar a mi hija, pero si tengo razón puedo perderla para siempre. La duda, como un fantasma, empezó a perseguirlo. Conrado venía rumiando las palabras que había leído en la pantalla de la computadora como quien mastica vidrio. Negligencia, procedimientos peligrosos. El registro sobre Lucía no salía de su cabeza. En el silencio de la mansión, por las noches, recorría los pasillos oscuros, oyendo solo el sonido distante de la silla de ruedas de su hija. A veces se detenía frente a la puerta de Angélica, pero no tenía el valor de entrar. Le dolía demasiado ver a su niña dormida con los ojos rojos de tanto llorar, aferrada al retrato de la madre. «Elena, ¿de qué estoy haciendo? ¿Será que metí un lobo en nuestra casa?», murmuraba, mirando la foto de su esposa en el vestíbulo principal. Fue en una tarde gris, ahogado por la angustia, cuando tomó la decisión. Canceló reuniones, dejó los compromisos y ordenó al chofer: «A casa. Ahora». La mansión surgió frente a él como un gigante silencioso, pero al bajar del coche, lo que oyó no fue silencio, fue un grito. El corazón de Conrado se desbocó. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Angélica. El instinto paterno explotó como una alarma interna. Sin pensar, corrió por el jardín en dirección al sonido. La escena que encontró parecía salida de una pesadilla. Angélica estaba empapada, con el cabello pegado al rostro, temblando en la silla de ruedas. Lucía de pie sostenía una manguera, dirigiendo chorros de agua fría sobre la niña. El grito resonaba por el césped, desgarrando el corazón de Conrado. Sintió hervir la sangre. «¿Qué piensas que estás haciendo?», bramó con una furia que hizo volar a los pájaros de los árboles. El sonido de su voz hizo que el agua de la manguera cayera al suelo, pero no lo hizo retroceder. Avanzó de inmediato, dominado por una mezcla de ira y pavor. Lucía soltó la manguera y levantó las manos, sorprendida, pero sus ojos no mostraban miedo, solo firmeza. Conrado no quiso escuchar nada. «Ya lo sé todo. Leí tu expediente, vi tu pasado, y ahora lo veo con mis propios ojos, la prueba de lo que ocultabas. ¿Cómo tuve el valor de dejarte acercarte a mi hija?». Su voz salió cortante, casi un rugido. Lucía abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por un sollozo desesperado. «No, papá, no es eso», gritó Angélica con las manos temblando. Ella no me estaba lastimando. Su rostro estaba enrojecido, la respiración entrecortada. Era frío, pero era un ejercicio. Ella dijo que mi cuerpo necesitaba reaccionar. Yo gritaba porque estaba helado, no porque doliera. Ella me estaba ayudando. Las palabras salían atropelladas entre lágrimas. Angélica parecía implorar por atención, como si dependiera de ello para respirar. Pero Conrado estaba ciego. El registro criminal palpitaba en su mente, cada palabra más viva que la propia escena. «¿Ejercicio? Eso es tortura», replicó con la voz quebrada. «¿Crees que puedes jugar con el dolor de una niña indefensa? ¿Crees que puedes esconderte detrás de mentiras mientras la destruyes?». Se volvió hacia Lucía, los ojos llenos de rabia. «Estás despedida, ahora, y más te vale dar gracias de que no llame a la policía en este instante». Lucía no reaccionó con gritos. Al contrario, se arrodilló frente a Angélica, tomando sus manos frías. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «Eres más fuerte de lo que imaginas, mi pequeña. Nunca lo olvides. Por más que duela, tú puedes». La niña sollozaba, intentando jalar la mano de la empleada de vuelta. «No te vayas, por favor, no te vayas». Lucía solo sonrió con ternura, se inclinó y le besó la frente. Después se levantó lentamente, el vestido mojado pegado al cuerpo, y caminó hacia el portón. «Espera». «No te vayas, papá, no lo hagas», gritaba Angélica con la desesperación desbordando en su frágil voz. Pero Conrado, firme, solo la abrazó, intentando consolarla. «Tranquila, mi amor, no voy a dejar que nadie más te haga daño».
El cuerpo de la niña, sin embargo, estaba rígido, como si rechazara aquel consuelo. Entre lágrimas murmuró, casi sin fuerzas: «No entiendes, papá. Me quitaste a la única persona que me hacía creer otra vez». Esas palabras cayeron sobre Conrado como piedras. Tragó en seco, abrazándola con más fuerza, pero por dentro algo se rompía. Mientras observaba la silueta de Lucía desaparecer a lo lejos, un arrepentimiento sutil, casi imperceptible, comenzó a instalarse. En el fondo, lo sabía. Quizá acababa de cometer un error que costaría caro. La casa se hundió en silencio tras la partida de Lucía. No era el silencio común, ese que existía desde la muerte de Elena. Era un vacío aún más denso, casi asfixiante. Angélica, que había vuelto a sonreír, se encerró otra vez en su concha. Los juguetes que antes usaba con Lucía quedaron intactos, abandonados sobre la alfombra del cuarto. El piano pequeño que su madre le había regalado y que Lucía había afinado para que tocara algunas notas, volvió a acumular polvo. La niña, ahora, se limitaba a quedarse en la cama o en la silla de ruedas, con la mirada perdida en la ventana. Su cuerpo parecía cada vez más frágil, y hasta los empleados comentaban en susurros: «Parece que la niña se apagó de nuevo». Cierta noche, Conrado entró en el cuarto de su hija con pasos vacilantes. La luz del buró iluminaba el rostro de Angélica, mojado por las lágrimas. Él se acercó despacio, se sentó al borde de la cama e intentó tomarle la mano. «Mi princesa, sé que la querías, pero lo que hizo fue cruel. Yo no podía permitirlo», dijo en voz baja, tratando de mantener el tono firme. Angélica giró el rostro evitando mirarlo. «¿Quería? Papá, yo amaba a Lucía. Ella era mi amiga, la única que creía en mí». Conrado suspiró hondo, cerrando los ojos un instante. «Hija, no entiendes. Hice lo que era necesario. Esa mujer te estaba lastimando, y además es una criminal». Angélica levantó la mirada, ahora llena de indignación. «No, no lo viste bien. No dolía, papá, solo estaba helado. Ella decía que el agua fría podía despertar mis piernas. Y yo estaba empezando a sentir algo». La voz de la niña temblaba de emoción y desesperación. Conrado suspiró sacudiendo la cabeza. «Mi amor, lo vi con mis propios ojos. No puedo arriesgar tu vida confiando en alguien con ese pasado. Solo quiero protegerte». Angélica, sin embargo, no cedió. Apretó la cobija contra el pecho y respondió: «¿Crees que no sé cuándo alguien me lastima? Tú le quitaste la oportunidad de ayudarme y me quitaste la esperanza». Las palabras golpearon a Conrado como puñetazos invisibles. Él apretó la mano de su hija y, tratando de controlar la emoción, murmuró: «Entonces te llevaré con quienes sí pueden. Si ese método existe, encontraremos los mejores lugares. Confía en mí». Y así comenzaron las idas a las clínicas. Autos lujosos los llevaban a establecimientos renombrados, donde médicos de bata blanca hablaban de protocolos, reportes y técnicas importadas. Angélica era colocada en camillas frías, recibiendo duchas heladas en sesiones cronometradas. Conrado observaba desde fuera de la sala de vidrio, con los brazos cruzados y el corazón en un puño. Buscaba ver cualquier señal, cualquier movimiento en las piernas de su hija, pero en cada sesión la esperanza se esfumaba. Angélica no reaccionaba. No había risas ni susurros de aliento como cuando estaba con Lucía. Solo el vacío, solo el frío. En una de las clínicas, tras otro intento fallido, Conrado la encontró llorando en el vestidor infantil, la toalla escurriendo agua helada en el suelo. «Ya no quiero, papá. No sirve de nada». Él intentó convencerla. «Mi amor, tenemos que insistir. Estas personas saben lo que hacen, son profesionales». Pero Angélica negó con la cabeza, llorando. «No es el agua, papá. No es el hielo, ni los ejercicios. Era Lucía. Era ella la que me hacía creer. Era su voz, la forma en que me hacía sentir que sí podía». Su voz se quebró y completó en un susurro: «Sin ella, no tiene sentido.
Los días siguientes fueron una secuencia de clínicas caras y diagnósticos vagos. Cada intento parecía profundizar el abismo entre padre e hija. Conrado observaba angustiado a su niña apagarse. Apenas hablaba, apenas comía, y solo respondía con monosílabos cuando él intentaba conversar. El peso de la culpa se instalaba en él como un veneno silencioso. Cada vez que veía a Angélica mirando por la ventana, los ojos nublados, recordaba la sonrisa que Lucía había logrado devolverle y se preguntaba, ¿será que me equivoqué? ¿Será que expulsé a la única persona que podía salvarla? En una noche lluviosa, incapaz de soportar el silencio, entró de nuevo al cuarto de su hija. «Mi amor, te prometo que voy a encontrar una manera». Angélica, aún despierta, giró el rostro hacia él. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Papá, no entiendes. Solo Lucía puede ayudarme, y tú la echaste». El corazón de Conrado se apretó de una forma que no recordaba desde el día en que enterró a su esposa. Tragó saliva, intentando no dejar escapar el dolor, pero su voz vaciló. «Perdóname, hija. Pensé que te estaba protegiendo, pero quizá te quité lo que más necesitabas». Angélica se volvió hacia la pared, abrazando la almohada. «No solo la quitaste a ella, papá, también me quitaste la esperanza». Esas palabras resonaron en su pecho como un golpe final, dejando claro que los errores cometidos no serían fácilmente reparados. Conrado pasó días rumiando las palabras de su hija. El peso del arrepentimiento crecía a cada instante. La llevaba a dormir, pero cuando salía del cuarto era perseguido por la mirada vacía de Angélica. No era el agua, era Lucía. Esa frase no lo dejaba en paz. Solo en su despacho miraba la foto de Elena y murmuraba, «He fallado otra vez, mi amor». Le quité a nuestra hija a la única persona que logró devolverle vida a sus ojos. Fue en ese punto de desesperación que decidió buscar a Lucía. No importaba dónde estuviera, necesitaba encontrarla, escuchar de ella la verdad que había negado a sí mismo hasta entonces. La búsqueda no fue fácil. Lucía no tenía dirección fija registrada, solo referencias vagas de empleos pasados. Conrado activó contactos, escarbó en archivos, hasta que un empleado mencionó una pensión modesta en las afueras de la ciudad. Era de noche cuando llegó al lugar. Las paredes estaban descascaradas, la luz del pasillo parpadeaba y el olor a moho se mezclaba con café viejo. Un ambiente muy distante del lujo de la mansión. El millonario respiró hondo, subió la escalera que crujía y tocó a la puerta indicada. A cada golpe, el corazón parecía querer saltar del pecho. La puerta se abrió despacio revelando a Lucía. Vestía ropa sencilla, el rostro cansado, pero sus ojos llevaban la misma serenidad de siempre. Al ver a Conrado, sus labios se entreabrieron en una mezcla de sorpresa y cautela. Él, por un instante, guardó silencio, como si la culpa le hubiera robado la voz. Entonces bajó los ojos, respiró hondo y dijo, «Vine a pedir perdón». Lucía arqueó las cejas, pero no respondió. Solo retrocedió un paso, permitiendo que él entrara en el pequeño cuarto, casi vacío, donde apenas cabía una cama angosta y una silla de madera. «Me equivoqué, Lucía», comenzó Conrado con la voz quebrada. «Dejé que el miedo hablara más fuerte que el amor. Cuando vi ese registro, cuando te vi con la manguera, solo pude pensar en la posibilidad de perder a mi hija. Estaba ciego». Caminaba por el cuarto estrecho, los hombros pesados. «Angélica cree en ti. Ella dijo que no era el tratamiento, eras tú. Y yo destruí eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó el puño contra el pecho. «Ya perdí a la mujer de mi vida y estoy perdiendo a mi hija. Por favor, ayúdame a no perderla del todo». Lucía respiró hondo sentándose en la silla. Al principio el silencio parecía una sentencia, pero después, con la voz temblorosa, dijo, «Yo no soy inocente, señor Conrado. Trabajé en una clínica y sí, fui procesada. Dijeron que arriesgué la vida de un niño.
La verdad es que estaba desahuciado, atrapado en un protocolo que solo lo hacía empeorar. Usé una técnica que no estaba permitida, y él reaccionó, volvió a caminar. Pero la clínica no soportó el escándalo, y me destruyeron. Mi reputación acabó. Desde entonces, nadie confía en mí. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no cayeron. Conrado la escuchaba como quien oye una sentencia y una salvación al mismo tiempo. Entonces era eso. Borraron tu historia porque tuviste el valor de hacer lo que ellos no se atrevieron. Se acercó, arrodillándose frente a ella. El hombre que antes la acusaba ahora estaba de rodillas, quebrado. Fui arrogante, ciego, cobarde, pero te lo imploro por Angélica, no me castigues por mis errores. Vuelve a nuestra casa. Ella te necesita. Yo te necesito. Su voz se quebró al final y bajó la cabeza, la vergüenza pesando sobre sus hombros. Lucía cerró los ojos, presionando las manos contra las rodillas. En su expresión había un conflicto doloroso. Me echaste como si fuera un monstruo, y ahora vienes pidiéndome que regrese a la misma casa que me humilló. No es tan simple, señor Conrado. Él levantó el rostro desesperado. Sé que no es simple, sé que no merezco tu confianza, pero no te lo pido por mí, te lo pido por una niña. Ella se siente sola, rota. Solo cree porque tú creíste primero. No la abandones. El silencio llenó el cuarto por largos segundos. Entonces Lucía respiró hondo, limpiando discretamente las lágrimas que insistían en salir. No vuelvo por ti, no vuelvo por la mansión, pero por Angélica. Tragó saliva, la mirada endurecida, pero al mismo tiempo suave. Por ella regreso. Conrado suspiró como quien por fin logra respirar después de ahogarse. Un alivio mezclado con culpa le atravesó el pecho. Extendió la mano, pero Lucía no la tomó. Solo se levantó, se acomodó el abrigo sencillo sobre los hombros y dijo: «Mañana vuelvo, pero recuerda, no es el dinero, ni las clínicas, ni el estatus lo que va a curar a tu hija. Es el amor, la presencia y la verdad». Al salir de la pensión, Conrado aún sentía el corazón pesado, pero por primera vez en semanas había una chispa de esperanza dentro de él. El reencuentro no había sido simple, tampoco amistoso, pero el destino de su hija parecía finalmente encontrar un nuevo camino. Y en silencio se prometió a sí mismo: no volvería a fallar. A la mañana siguiente, la mansión parecía suspendida en expectativa. Angélica despertó sin ánimo, los ojos pesados, creyendo que una vez más sería llevada a clínicas donde nada cambiaba. Pero cuando la puerta del cuarto se abrió y Lucía entró, el corazón de la niña casi se salió del pecho. «¡Lucía!», gritó, impulsando la silla de ruedas hacia adelante con tanta fuerza que casi chocó contra la pared. Lucía se arrodilló, abrió los brazos y la envolvió en un abrazo largo, cálido, lleno de lágrimas contenidas. «Te dije que eras más fuerte de lo que imaginas, y lo fuiste, mi pequeña». Angélica lloraba de felicidad, repitiendo entre sollozos: «Sabía que volverías». Conrado, parado en la puerta, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Se sentía pequeño, aplastado por la culpa de haberle arrebatado ese brillo a su hija por días, quizás semanas que jamás volverían. Se acercó despacio, sin querer romper aquel momento sagrado. Yo la traje de vuelta, hija», dijo con la voz quebrada. Angélica, aún en los brazos de Lucía, levantó el rostro y miró fijamente a su padre. «Prometiste que nunca me dejarías sufrir, pero fuiste tú quien más me lastimó, papá». El silencio que siguió fue como un golpe en Conrado. Se arrodilló frente a ella, los ojos rojos, y murmuró: «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida pidiéndote perdón por eso». El tratamiento comenzó de nuevo esa misma tarde. Lucía llevó a la niña al jardín, el mismo lugar donde todo había empezado. Conrado, esta vez, se aseguró de estar presente. En cada ejercicio veía no solo la técnica, sino la forma en que Lucía le hablaba a Angélica. «Cierra los ojos y siente.
No es el frío el que manda en ti, eres tú quien manda en él. Respira hondo. Eso es, así mismo. La niña obedecía, el cuerpo aún tenso, pero sus ojos brillaban como quien vuelve a creer. Conrado observaba en silencio, sintiendo una mezcla de esperanza y vergüenza. Por algunos días parecía que todo volvía a su cauce, pero Angélica, deseando darle a su padre un motivo de felicidad, empezó a fingir progresos. Por las noches en su cuarto, intentaba mover los pies sola y luego frente a él, estiraba apenas los dedos para dar la impresión de que estaba avanzando. Conrado, ilusionado, sonreía y decía: «Vas tan bien, mi amor». Y cada sonrisa del padre era como un cuchillo en el corazón de la niña. Ella sabía que no estaba progresando, pero ver su rostro aliviado la hacía continuar con la farsa. Lucía se dio cuenta del fingimiento. Durante una sesión se detuvo a su lado, le tocó la mano y le dijo con dulzura: «Estás escondiendo algo de mí, ¿verdad?». Angélica abrió los ojos de par en par. Dudó, pero terminó dejando caer las lágrimas. Yo solo quería ver sonreír a mi papá. Desde que mamá se fue, él siempre anda tan triste o tan solo. Pensé que si creía que yo estaba mejorando, tendría un motivo para ser feliz». La voz de la niña fallaba, pero cargaba una sinceridad dolorosa. Lucía se arrodilló, tomando las dos manos de la pequeña entre las suyas. «Mi ángel, escucha, no tienes que cargar con la tristeza de él. Tú ya eres el motivo de la felicidad de tu papá, aunque no camines. Él aún no lo entiende. Fingir no va a curar su dolor, y mucho menos el tuyo. Lo que lo va a curar es la verdad. Tú eres la mayor fuerza que él tiene, y necesitas confiar en eso». Angélica sollozaba, aún resistente. «¿Y si se decepciona de mí? ¿Y si nunca lo logro?». Lucía le limpió las lágrimas con los pulgares. «El amor verdadero no viene de las conquistas, viene de quien eres, y tú ya lo eres todo para él». Lo que Angélica no sabía era que Conrado, parado detrás de la puerta, escuchaba cada palabra. Sus piernas temblaban y el corazón parecía a punto de explotar. No aguantó más. Empujó la puerta despacio y entró con la voz quebrada. «Ella tiene razón, hija». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas al ver a su padre, y él se arrodilló frente a ella. «No tienes que demostrarme nada. Estaba tan aferrado a intentar repararte que olvidé simplemente amarte como eres. Eres mi alegría, mi motivo, mi todo. No necesito que camines para ser feliz. Solo te necesito a ti, con ese corazón gigante y esa sonrisa que me da fuerzas para respirar». Angélica se deshizo en llanto, lanzándose a los brazos de su padre. «Solo quería verte feliz, papá». Él la apretó contra su pecho, llorando junto a ella. «Y yo solo quiero verte viva, hija. Quiero verte siendo quien eres, sin cargar pesos que no te corresponden. Perdóname por haberte hecho creer que no eras suficiente». Lucía, en silencio, observaba, con los ojos llenos de lágrimas. Era allí, en ese abrazo, donde algo mucho más grande que cualquier tratamiento comenzaba a nacer: la curación del amor, del perdón y de la aceptación. Los días siguientes fueron diferentes. El abrazo entre padre e hija parecía haber curado una herida invisible, una grieta que venía creciendo desde la muerte de Elena. Conrado, que antes huía hacia el trabajo y se escondía tras compromisos, ahora se aseguraba de estar presente en cada sesión. El millonario, siempre de traje impecable, comenzó a cambiar el reloj de lujo por ropa sencilla para poder sentarse en el suelo junto a las dos, observando cada movimiento, cada esfuerzo de la niña. Había en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y esperanza, como si en cada respiración quisiera decir: «Estoy aquí, no volveré a fallar». Lucía conducía los ejercicios con firmeza y ternura. «Siente el suelo, Angélica. El frío es solo un visitante. Tú eres la dueña de tu cuerpo». La niña, ahora más confiada, cerraba los ojos y respiraba hondo como había aprendido.
Conrado observaba fascinado la forma en que Lucía lograba transformar cada instante doloroso en una oportunidad de valentía. Pensaba, podría pagar a los mejores médicos del mundo, pero ninguno sabe hablarle al corazón de mi hija como ella. El progreso no llegó de un día para otro, pero poco a poco comenzaron a surgir señales. Primero fueron pequeños espasmos en los pies, tan sutiles que Conrado pensó que lo había imaginado. Después, un leve temblor cuando Lucía pasaba la mano por la pierna de la niña. ¿Lo ves? Eres tú reaccionando, decía Lucía entusiasmada. Angélica abría una sonrisa tímida, pero pronto volteaba hacia su padre, como buscando su aprobación. Él se arrodillaba, le besaba la frente y murmuraba, «Estoy tan orgulloso de ti». La tensión crecía en cada sesión, pues Conrado temía que todo fuese solo una ilusión. Había noches en que caminaba por el cuarto oscuro de su hija, observándola dormir, preguntándose si no se estaba engañando de nuevo. Pero entonces recordaba lo que había oído detrás de la puerta. Recordaba que lo que movía a Angélica no era el frío, no eran los ejercicios, sino la fe que nacía del amor y de la presencia. Por primera vez en mucho tiempo, creía junto con ella. Fue en una tarde soleada cuando sucedió lo que todos esperaban. En el jardín, Lucía colocó a la niña frente a una mesa baja y pidió, «Ahora inténtalo, sin prisa. Siente tus pies. Déjalos hablar». Angélica cerró los ojos, el cuerpo tenso, y se concentró. De repente los dedos del pie derecho se movieron, después los del izquierdo, pequeños, casi imperceptibles, pero reales. Conrado contuvo la respiración, el corazón acelerado. «Dios mío», se movió, gritó, llevándose las manos al rostro. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Lucía también lloraba, pero mantuvo la voz firme. «Eso, mi pequeña, lo estamos logrando». Angélica abrió los ojos y sonrió con una felicidad que hacía mucho no se veía. «Papá, lo logré, lo moví». Él se lanzó a su lado, abrazándola con tanta fuerza que parecía querer protegerla del mundo entero. «No imaginas cuánto soñé con este momento», susurró, sollozando entre el cabello húmedo de sudor de su hija. La escena era sencilla pero cargada de grandeza. Una niña, un padre y una mujer que había creído cuando nadie más se atrevía a creer. El movimiento de los pies de Angélica no era solo físico, era simbólico. Representaba la victoria sobre el dolor, sobre la desconfianza, sobre el miedo a perderlo todo. Y en ese instante, Conrado comprendió que ya no se trataba solo de la recuperación de su hija. Era su propia redención como hombre, como padre, como alguien que finalmente entendía lo que significaba amar sin condiciones. Los días siguientes, al primer movimiento de los pies, fueron de pura emoción. Conrado parecía otro hombre. Acompañaba cada ejercicio como si fuera una oración. Esperaba cada sesión con el corazón apretado y celebraba cada mínimo avance como si fuese un milagro recién descubierto. Angélica, por su parte, ganaba más confianza. Ya no lloraba frente al agua fría, ya no se desanimaba con el esfuerzo. Al contrario, cada vez que movía un poco más los dedos, le dedicaba una sonrisa cómplice a Lucía y le decía en voz baja, «Está funcionando». Pero había algo que la niña guardaba en su corazón, el deseo de sorprender a su padre de una manera inolvidable. Cierta tarde, mientras Conrado se ausentaba en una reunión corta, Angélica le pidió a Lucía que se quedara más tiempo en el jardín con ella. Los ojos de la pequeña brillaban con la chispa de un secreto. «Lucía, quiero preparar algo especial para mi papá. Él necesita ver con sus propios ojos que no solo estoy mejorando, necesita sentir lo que yo siento aquí dentro». La niña llevó la mano al pecho, la mirada llena de esperanza. Lucía la miró sorprendida, pero sonrió. «¿Y qué tienes en mente, mi pequeña?» Angélica, tímida, respondió, «Quiero bailar, aunque sea solo un poquito». En los días siguientes comenzaron a ensayar en secreto.
Lucía consiguió un andador adaptado y con infinita paciencia ayudaba a Angélica a dar pequeños pasos. El esfuerzo era enorme. La niña temblaba, sudaba, caía sobre los cojines que habían preparado en el suelo, pero siempre se levantaba con una chispa de determinación. No quiero rendirme. Quiero que mi papá vea que mamá estaría orgullosa de mí. Esas palabras desgarraban el corazón de Lucía, que le respondía, y lo estaría, Angélica. Porque el valor no es caminar sin caer. El valor es levantarse cada vez que el mundo intenta derribarte. Mientras ensayaban, eligieron una música especial, la favorita de Elena, que siempre sonaba en las mañanas de domingo, cuando la familia aún estaba completa. La melodía suave se esparcía por el jardín, mientras Lucía sostenía el andador, guiando cada paso. En cada nota, Angélica parecía conectarse no solo con su cuerpo, sino con los recuerdos de su madre. «Siento que ella está aquí conmigo, mirándome», decía la niña con los ojos nublados. Lucía, también emocionada, le apretaba las manos. Y lo está. Ella nunca se fue de verdad. El día señalado, Angélica le pidió a su padre que fuera al jardín al atardecer. Conrado llegó curioso, la corbata floja, el semblante cansado por el peso de toda una vida. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando disimular la ansiedad. A su lado, Lucía solo sonrió e hizo un gesto para que esperara. La música empezó a sonar suave, como un susurro venido del pasado, y entonces, de detrás de los rosales, apareció Angélica. Sostenía el andador, pero estaba de pie. Sus pasos eran cortos y vacilantes, pero eran pasos. Conrado llevó las manos al rostro, incrédulo. «Dios mío, es verdad», repetía casi sin aliento. Angélica, apoyada, comenzó a moverse de un lado a otro, como quien ensaya un baile. Pequeños giros, movimientos delicados, cada gesto cargado de valentía. El vestido blanco que Lucía había elegido para ella ondeaba al viento, y por un instante parecía que Elena estaba allí, reflejada en la sonrisa de su hija. El atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y anaranjados, como si el propio universo se uniera a aquel momento. La música crecía y con ella la emoción. Angélica levantaba el rostro, los ojos brillando de lágrimas, pero llenos de vida. «Mira, papá, sí puedo», gritó, la voz llena de esperanza. Conrado corrió hacia ella, pero se detuvo a pocos pasos, como si tuviera miedo de romper aquel milagro. Solo dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Eres mi mayor orgullo, mi mayor milagro», susurró, con la voz quebrada. Lucía, a un lado, lloraba en silencio, sabiendo que no era solo un baile, sino la celebración de una vida que renacía. Todo el jardín parecía respirar junto con ellos. El viento suave movía los árboles, los pájaros se posaban curiosos, y el sonido de la música se mezclaba con el llanto y la risa de padre e hija. Ese momento no se trataba solo de pasos o movimientos, se trataba de valentía, de esperanza y de la certeza de que incluso después del dolor más profundo, la vida aún podía florecer. Y en aquel baile sencillo, una familia, finalmente, comenzaba a reconstruirse. El día siguiente al baile en el jardín parecía llevar una nueva luz dentro de la mansión. Las paredes, antes frías, reflejaban ahora la energía de una casa que volvía a latir vida. Conrado, aún tomado por la emoción, pasó la madrugada sentado en el cuarto de su hija, observándola dormir con una sonrisa tranquila en los labios. Cada respiración de ella parecía una respuesta silenciosa a todas sus dudas. «Elena, si pudieras ver, nuestra niña está volviendo a vivir», murmuró, mirando la foto de su esposa sobre la mesita. El peso de la culpa aún estaba ahí, pero ahora mezclado con una rara sensación de redención. En los días que siguieron, Conrado no pudo ignorar el cambio dentro de sí. Por primera vez, no pensaba en contratos, reuniones o negocios millonarios. Pensaba en cómo podía multiplicar aquel milagro que estaba presenciando. En sus caminatas solitarias por el jardín, recordaba a las decenas de padres que había visto en las clínicas, exhaustos, desesperados,
cargando a sus hijos en brazos sin esperanza. Si nosotros logramos encender la chispa de Angélica, ¿cuántos niños más están atrapados en la desesperación? ¿Cuántos padres están viviendo el mismo infierno? La pregunta martillaba en su mente sin cesar. Fue en una de esas tardes cuando tomó la decisión. Reunió arquitectos, ingenieros y a su equipo administrativo. De pie frente a ellos, declaró con voz firme: «Quiero construir aquí, en mi propiedad, una clínica de rehabilitación gratuita. Un lugar para niños que no tienen recursos, pero que merecen una oportunidad. Quiero que este jardín donde todo renació se convierta en un santuario de esperanza». Hubo un silencio absoluto. El hombre conocido por su rigidez en los negocios hablaba ahora con lágrimas en los ojos, y nadie se atrevió a dudar de su determinación. Meses después, las obras estaban concluidas. Un pabellón claro, lleno de ventanas que dejaban entrar el sol, fue erigido donde antes solo había un césped vacío. En el día de la inauguración, padres y niños llenaban el lugar con miradas curiosas y ansiosas. Angélica, usando un vestido azul y ya logrando dar pequeños pasos con ayuda, subió al escenario improvisado con un cartel en las manos. Lo entregó a su padre con una sonrisa tímida. En él estaba escrito en letras doradas: «Aquí comienza la esperanza para quien pensaba que era el fin». El público aplaudió de pie, muchos con lágrimas escurriendo. Al atardecer, cuando la multitud se había disipado, solo 3 personas permanecieron en el jardín: Conrado, Lucía y Angélica. El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados, como si bendijera aquel momento. La niña sostuvo las manos de ambos y dijo: «Ahora vuelvo a soñar con el futuro». Lucía la abrazó y con voz suave respondió: «Los caminos difíciles también llevan a lugares hermosos. Nunca lo olvides, pequeña». Angélica sonrió y Conrado, emocionado, completó: «Y a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». Un silencio lleno de significado se instaló. No era un vacío, sino un silencio cargado de paz, como un abrazo invisible que envolvía a los 3. Conrado miró a Lucía con gratitud estampada en la mirada, y luego a su hija, que sonreía como no lo hacía desde que Elena había partido. Por primera vez comprendió que la verdadera riqueza no estaba en cofres llenos, sino en el corazón renovado frente a él. En ese instante, el jardín se transformó en símbolo de renacimiento. Donde antes había dolor, ahora había esperanza. Donde antes había desconfianza, ahora había fe. Angélica, apoyada en sus pequeños pasos, mostraba que cada esfuerzo valía la pena, que cada lágrima podía regar nuevas flores. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, aquella familia incompleta, marcada por pérdidas y heridas, descubría que el amor y la valentía eran suficientes para escribir una nueva historia, no solo para ellos, sino para todos los que necesitaran volver a creer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El niño con cáncer estaba sentado solo en la plaza, encogido por la vergüenza de su cabeza calva. Entonces una niña pobre se acercó, encendió una máquina de cortar cabello y, sin decir nada, se rapó la cabeza frente a él. Fue en ese instante cuando el padre millonario del niño llegó y vio la escena. Lo que hizo después, nadie jamás podría imaginarlo. Armando García era el retrato del poder. Millonario, dueño de empresas, conocido por la arrogancia y frialdad con que trataba a todos a su alrededor. Vivía en un mundo de certezas y números, donde emoción era sinónimo de debilidad. A su lado caminaba su hijo Felipe, un niño de 9 años que un día había sido pura alegría, pero que ahora cargaba en los hombros el peso de una enfermedad cruel. El diagnóstico de leucemia apagó la chispa que brillaba en sus ojos.
La quimioterapia le había robado el cabello y junto con él su confianza. Todos me miran de una forma rara, pensaba el niño, encogiendo los hombros, intentando esconder la cabeza calva inclinándola hacia abajo, como si quisiera desaparecer. El contraste entre padre e hijo era casi doloroso de ver. Armando, impecable en su traje azul marino, hablaba por teléfono sobre inversiones, sin siquiera notar que el hijo se arrastraba en silencio a su lado. Felipe, antes hablador y creativo, ahora se limitaba a mirar el suelo. ¿Será que algún día volveré a ser el mismo?, se preguntaba en silencio. A cada paso, el niño se sentía más pequeño frente a la imponencia del padre, que no sabía, o no quería, cruzar el abismo que los separaba. En el parque, Armando intentó disimular su impaciencia. «Siéntate aquí, Felipe. Tal vez ver a otros niños jugando te distraiga», dijo sin emoción, señalando una banca de madera. Felipe obedeció, pero no respondió. Mientras el padre se alejaba para atender una llamada urgente, el niño se quedó allí, encogido, observando a los otros niños correr tras balones y cometas. El sonido de las carcajadas parecía venir de otro mundo, inaccesible para él. Fue entonces que una voz suave lo sorprendió. «¿Por qué estás solo aquí?». Felipe levantó los ojos y vio a Dora, una niña descalza, con ropa gastada, pero con una expresión llena de vida. «Yo no me gusta conversar mucho», respondió él, titubeante. Dora no retrocedió. Al contrario, se sentó a su lado como si siempre hubiera tenido ese lugar. Pero su mirada curiosa pronto se posó sobre los ojos bajos de Felipe. «¿Te ves tan triste? ¿Pasó algo?». La pregunta, hecha con tanta delicadeza, rompió la muralla de silencio del niño. Felipe respiró hondo, los labios temblorosos. «Estoy enfermo. Tengo cáncer. Leucemia», dijo en un hilo de voz. La niña abrió los ojos, pero no con lástima, con atención genuina. «Y perdí mi cabello por el tratamiento. Todos me miran. Me siento raro, como si fuera diferente de los demás. A veces solo quisiera desaparecer». Dora extendió su pequeña mano, tocando suavemente la de él. «No eres raro, Felipe. Eres fuerte. ¿Y sabes qué más? Para mí, pareces alguien muy especial que aún tiene un montón de historias hermosas por vivir». Las palabras de ella entraron profundo, como si fueran un abrazo. Felipe sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no retrocedió. «¿De verdad piensas eso?», preguntó casi sin creerlo. Dora sonrió levemente, con una confianza inesperada para alguien tan pequeña. «No lo pienso. Lo sé. Puedo verlo en ti, aunque tú no lo veas ahora». El niño sintió algo nuevo, confianza, una extraña sensación de ser comprendido. Nunca había hablado de la enfermedad con tanta franqueza con nadie más que los médicos, pero con ella parecía natural, como si al fin hubiera encontrado a alguien que lo miraba más allá de la enfermedad. La sensibilidad de ella lo desarmaba. Dora hablaba con naturalidad, inventaba historias graciosas sobre nubes que parecían animales, hacía muecas discretas, todo para arrancarle una reacción. «¿Ves esa nube de allá? Parece un conejo con orejas enormes», dijo, riendo. Felipe abrió los ojos sorprendido por la ligereza de aquella niña. «Sí parece, pero creo que es más como un perro raro», respondió, riendo por primera vez en meses. Dora aplaudió, animada. Sabía que aún sabía sonreír. Felipe la miró por un instante y pensó, «Ella me entiende, diferente a todos». En ese mismo momento, Armando regresó. La escena que encontró hizo temblar su corazón por un segundo. Felipe, riendo y llorando al mismo tiempo, abrazado a una niña desconocida. Pero al percibir la presencia de Dora, su semblante se endureció de inmediato. «¿Qué significa esto?», rugió acercándose. Dora se levantó, asustada. «Yo solo quería hacerlo sonreír». Pero Armando no la dejó terminar. «¡Cállate! ¿Crees que no sé lo que quieres? No eres más que otra oportunista intentando aprovecharse de la debilidad de mi hijo.
La voz de él retumbó en el parque, cortante. Dora se estremeció, pero no bajó la cabeza. «Papá, no hables así», imploró Felipe, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Armando lo interrumpió de forma brutal. «Silencio, Felipe. Yo sé lo que es mejor para ti. Esa niña no pasa de ser una estafadora sucia intentando sacar alguna ventaja. No la necesitas». El niño sintió el estómago revolverse. Era como si cada palabra del padre fuera un golpe en su esperanza recién descubierta. Dora dio un paso hacia atrás, tragando en seco. La pequeña risa que antes iluminaba el rostro de Felipe desapareció para siempre, reemplazada por lágrimas silenciosas. Armando lo jaló del brazo. «Nos vamos ahora». El niño no resistió, pero su mirada se perdió hacia atrás, buscando a la niña que se quedaba parada en medio de la plaza, inmóvil, observándolos alejarse. En el carro el silencio era pesado. Armando conducía con la mandíbula apretada, convencido de que estaba protegiendo al hijo. Pero Felipe, recargado en el vidrio, solo podía pensar: «Ella me vio, ella me escuchó. ¿Por qué él no puede?». Dora, incluso apartada a la fuerza, ya se había vuelto imposible de olvidar. Esa noche, Felipe no pudo dormir. Acostado en su enorme cama, rodeado de juguetes caros que ya no le decían nada, su mente estaba en otro lugar. Revivía cada segundo en el parque, la voz de Dora resonando como un bálsamo. «Eres fuerte, sé que eres especial». Era la primera vez en meses que alguien le hablaba sin lástima ni dureza. El recuerdo de su sonrisa, simple y verdadera, hacía que su corazón latiera de una manera distinta. Mientras su padre creía haber resuelto todo al alejar a aquella niña, Felipe solo pensaba en una cosa: volver a verla. Por la mañana, el silencio en la mansión era el mismo de siempre. Armando leía el periódico mientras tomaba café sin levantar los ojos. «Come tus cereales», dijo seco. Felipe solo movía la cuchara en el plato sin apetito. Por dentro, elaboraba un plan. «Si me quedo aquí, nunca más la veré. Necesito volver». El niño esperó el momento justo, cuando la ama de llaves entró en la cocina para servir más café al patrón. Sin ser notado, Felipe se levantó, se puso los tenis y escapó por la puerta trasera. El corazón le latía con fuerza, pero había una nueva energía guiando sus pasos. El camino hacia el parque parecía interminable, pero cada esquina recorrida aumentaba su esperanza. Imaginaba 1000 veces lo que diría: «Gracias por ayer», o tal vez solo: «¿Puedo quedarme contigo un rato más?». Cuando finalmente llegó, sus ojos buscaron en cada rincón hasta que la encontró. Dora estaba allí, sentada en la misma banca, como si lo esperara. Al verla, Felipe corrió, el rostro iluminado por una alegría que no sentía desde hacía meses. «¡Volviste!», exclamó la niña, levantándose con entusiasmo. Se sentaron uno al lado del otro, y el tiempo pareció detenerse. Felipe, sin rodeos, empezó a hablar. Las palabras salían rápidas, cargadas de todo lo que tenía atrapado dentro de sí. «Tengo miedo, Dora. Tengo miedo de morir. Odio estar enfermo. Odio que todos me miren así. Y cuando me veo al espejo y veo mi cabeza calva, me da vergüenza. Ya no me reconozco». Temblaba mientras hablaba, como si finalmente hubiera abierto la represa de su dolor. Dora, en silencio, solo escuchó. Sus ojos fijos en él mostraban una comprensión profunda, como si cada palabra fuera recibida con ternura. Cuando terminó, ella respiró hondo, sacó del bolsillo una vieja máquina de cortar cabello y la levantó con firmeza. «Si lo que te hace sentir diferente es esto, entonces yo quiero ser igual a ti». Antes de que Felipe pudiera reaccionar, encendió la máquina y la pasó sobre su propia cabeza. Los mechones negros comenzaron a caer en el suelo de la plaza, esparciéndose al viento. Felipe quedó paralizado. «Dora, no tienes que», dijo con la voz entrecortada, pero ella sonrió serena. «Sí tengo que hacerlo. Ahora somos iguales, y quiero que sepas que no hay nada malo en ser así. El cabello no cambia quién eres.
sigues siendo tú, y me gustas exactamente de esta manera. Aquellas palabras atravesaron al niño como un rayo de luz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la abrazó con fuerza, sollozando en su hombro. Fue en ese instante que Armando llegó. Había notado la ausencia del hijo y, dominado por una rabia silenciosa, fue al parque. Al acercarse, se detuvo de repente. Frente a él estaba la escena más inesperada de su vida. Felipe, abrazado a una niña de la calle, lloraba y reía al mismo tiempo. Y ella, con la cabeza rapada en un gesto valiente, correspondía al abrazo con dulzura. Armando no gritó, no interrumpió. Se quedó allí, inmóvil, observando. Y por primera vez, algo en su pecho comenzó a ceder, una sensación extraña, imposible de nombrar. Armando se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper la escena frente a sus ojos. Felipe aún estaba abrazado a Dora, sollozando bajito, y cuando notó la sombra de su padre proyectándose sobre ellos, endureció el cuerpo. «Papá, no la regañes, por favor», pidió el niño con la voz entrecortada y los ojos suplicantes. Armando respiró hondo, intentando mantener el tono severo, pero había algo distinto en su expresión. «¿Quién eres tú, niña?», preguntó, fijando la mirada en Dora con dureza, pero sin la misma furia de antes. Dora levantó el rostro, sin miedo. Los mechones de cabello rapado hacían que su apariencia se viera aún más frágil, pero su postura era firme. «Me llamo Dora», respondió con sencillez. Armando entrecerró los ojos. «¿Y dónde están tus padres? ¿Por qué andas sola por ahí?». Ella dudó un instante, pero contestó con voz baja. «Ellos murieron en un accidente, hace 2 años». El silencio pesó entre los tres. Armando tragó saliva, sintiéndose inesperadamente golpeado. «Y desde entonces, ¿dónde vives?», insistió. Dora respiró hondo. «En un hogar temporal, el albergue del centro de la ciudad. Ahí hay otros niños como yo, que tampoco tienen a nadie». Intentando recuperar el control, el millonario metió la mano al bolsillo y sacó un billete doblado. «Toma esto, al menos no tendrás que mendigar en el parque». El gesto fue frío, automático, como quien intenta alejar su propia vulnerabilidad. Pero la respuesta de Dora lo desarmó. Miró el dinero, luego a Felipe y negó con la cabeza. «No quiero su dinero, señor. Yo solo quería verlo sonreír. Eso es todo». Las palabras dichas con tanta firmeza e inocencia hicieron que el suelo pareciera desaparecer bajo los pies de Armando. Felipe miró de inmediato a su padre indignado. «¿Ves? Ella no quiere nada. ¿No entiendes? Ayer fue la única persona que me escuchó, la única que no me miró con lástima. Yo confío en ella, papá, mucho más que en ti a veces». Armando abrió los ojos, sorprendido por el valor inesperado de su hijo. Por primera vez, se sintió desnudo frente a una verdad que había evitado. Se había alejado tanto del niño que había perdido su confianza. En el silencio que siguió, Dora bajó la cabeza, como si no quisiera crear más conflicto. «Yo solo sé que nadie debe sentirse solo. Cuando lo vi sentado aquí, parecía que el mundo entero lo había olvidado. No pude irme». Las palabras de la niña retumbaron como un golpe en la conciencia de Armando. Y frente a ellas ocurrió algo inédito. Bajó la mirada avergonzado. «Yo me excedí. No debí hablarte de esa manera ayer», dijo con la voz más baja, casi difícil de sacar. Dora sonrió con humildad y respondió: «Está bien, señor. Yo lo entiendo». La tensión se fue disolviendo lentamente. Felipe respiró hondo, sintiendo que el peso se aliviaba. Dora se levantó de la banca, guardando la vieja máquina de cortar cabello en el bolsillo. «Tengo que volver al albergue ahora». «Los niños del centro me esperan», dijo mirando a Felipe con ternura. El niño apretó su mano una vez más. «¿Vas a volver mañana?», preguntó esperanzado. Dora sonrió levemente. «Si tú quieres, sí regreso». Armando observó a los dos despedirse en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía explicarlo, pero aquella pequeña huérfana
había tocado algo que él creía muerto dentro de sí. Dora salió caminando por la plaza, con pasos firmes, mientras Felipe la seguía con la mirada hasta que desapareció en la esquina. De regreso a la mansión esa noche, el peso de las respuestas de Dora y el desahogo del hijo no salían de la mente de Armando. Intentó concentrarse en contratos, reportes, números, pero todo sonaba vacío. No quiero su dinero, yo solo quería verlo sonreír. Esa frase se repetía sin tregua, corroyendo su arrogancia. Por primera vez en años, el millonario sintió que tal vez no tenía control sobre lo que más importaba, el corazón de su propio hijo. A la mañana siguiente, Armando despertó con la mente inquieta. La imagen de Dora alejándose por la plaza seguía grabada en sus ojos, así como la expresión de Felipe, tan lleno de vida a su lado. Había algo que ya no podía ignorar. Aquella niña había logrado en minutos lo que él, con toda su fortuna, no había podido en meses. Sentado a la mesa del desayuno, mirando el periódico sin leer una sola línea, tomó una decisión inesperada. Felipe, hoy vamos a salir juntos, pero no al parque. El niño levantó los ojos, curioso, y por un instante volvió a sentir el corazón acelerado. El auto recorrió calles llenas de movimiento hasta llegar al centro de la ciudad. Era un ambiente totalmente opuesto al mundo lujoso en el que Felipe había crecido. Edificios antiguos, banquetas rotas, gente apresurada cargando bolsas pesadas. El niño pegó el rostro a la ventana, observando con atención. «Papá, ¿por qué estamos aquí?» Armando respiró hondo. «Porque quiero conocer mejor a esa niña. Quiero entender de dónde viene». Felipe no respondió, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. Por primera vez, el padre parecía dispuesto a escuchar. Cuando el auto se detuvo frente al portón oxidado del albergue, Felipe guardó silencio. El lugar era sencillo, con paredes descascaradas y ventanas viejas, pero lleno de movimiento. Niños de varias edades corrían por el patio, jugaban con balones improvisados, reían fuerte a pesar de la ropa desgastada. Al entrar, Dora apareció. Corrió hacia Felipe y lo abrazó con la naturalidad de quien reencuentra a un amigo querido. «Viniste», dijo, radiante. Armando observaba desde lejos, sin entender cómo un gesto tan pequeño podía significar tanto. Dora se empeñó en mostrarles todo. Los llevó al comedor, donde algunos niños compartían pan y leche. Señaló un rincón lleno de colchones delgados y acomodados. «Aquí es donde dormimos. No hay mucho espacio, pero todos nos ayudamos». Después mostró un cuaderno viejo, guardado con cuidado. Las páginas estaban llenas de frases escritas a mano. «Eres importante. No te rindas. Siempre habrá alguien que cree en ti». Dora explicó con sencillez: «Escribo esto para cuando alguien se ponga triste. Así recordamos que no estamos solos». Armando permaneció callado todo el tiempo, pero por dentro algo se rompía. Sus ojos recorrían cada detalle. La niña que compartía su comida con los más pequeños, la forma en que consolaba a un niño que lloraba porque extrañaba a su mamá, el cuidado en cada gesto. Era como si en ese espacio tan carente de todo existiera una riqueza que él nunca había conocido en sus mansiones. ¿Cómo puede una niña tan pequeña cargar tanta grandeza?, pensaba, desconcertado. Al despedirse, Armando tomó valor. Miró a Dora y con la voz más suave de lo habitual dijo: «Me gustaría que vinieras a pasar unos días con nosotros, en nuestra casa». La niña abrió los ojos sorprendida. «¿En su casa? Pero no tengo ropa, no tengo nada». Felipe, a su lado, no pudo contener la alegría. «Dora, por favor, va a ser increíble, quiero que vengas». Armando firme completó: «No necesitas nada, solo necesitas ser tú misma». Dora dudó unos segundos, pero luego sonrió. «Entonces acepto». La felicidad de Felipe fue inmediata. Saltó de alegría y la abrazó con fuerza, como si acabara de recibir el regalo más grande de su vida. Y así, unos días después, Dora cruzó el portón de la mansión.
Los días que siguieron fueron como un soplo de vida dentro de la mansión García. Cada mañana, la casa, antes fría y silenciosa, se llenaba con los pasos ligeros de Dora y con la risa contagiosa de Felipe. Dora se levantaba temprano, corría por los pasillos, jalaba al niño de la mano e inventaba juegos en las enormes salas que hasta entonces solo servían como escenario para muebles caros. Armando observaba de lejos, sin comprender del todo cómo la presencia de aquella pequeña transformaba todo. El niño, que antes se escondía, ahora reía a carcajadas, se atrevía a hacer bromas y hasta empezó a comer mejor. «Papá, mira, construimos una cabaña con las sábanas», decía Felipe con los ojos brillando. Armando, aunque no lo admitiera, sentía un nudo en la garganta. En la mesa del comedor, los momentos eran aún más reveladores. Dora compartía historias del albergue, hablaba de otros niños, de cómo se apoyaban unos a otros. Felipe escuchaba atento, fascinado, como si descubriera un mundo nuevo, un mundo sin lujos, pero lleno de solidaridad. Armando permanecía en silencio, pero dentro de él las palabras de la niña resonaban. ¿Cómo es que ella, sin nada, puede dar tanto? Poco a poco, se daba cuenta de que estaba reaprendiendo a mirar a su hijo no como un problema por resolver, sino como un niño que necesitaba amor, presencia y calor humano. La felicidad parecía haberse reinstalado. Felipe recuperaba el brillo en los ojos, corría por el jardín, inventaba juegos, volvía a ser el niño alegre que había sido antes de la enfermedad. Y había algo aún más impresionante. Los médicos en sus consultas empezaron a notar la diferencia. Está respondiendo mejor al tratamiento. Su energía, su disposición, está distinta, comentó la oncóloga sorprendida mirando a Armando. No cabía duda de que Dora tenía un papel en ello. El vínculo entre ella y Felipe parecía influir incluso en la forma en que el niño enfrentaba la enfermedad. La ama de llaves, que durante meses solo se había limitado a mantener el orden en la casa, le confesó a Armando: «Señor, nunca había visto a Felipe tan vivo. Esa niña trajo luz aquí». El millonario no respondió, pero en su interior sabía que era verdad. Dora, con su sencillez, había conquistado no solo al niño, sino también un espacio invisible dentro de él. Pero la vida tiene formas crueles de interrumpir la paz. Una tarde lluviosa, mientras Dora y Felipe veían una película envueltos en cobijas en la sala, el sonido estridente del timbre resonó en la mansión. Armando se levantó para atender, sin imaginar lo que venía. 2 agentes de asistencia social estaban en la puerta, serios, con carpetas en las manos. «Recibimos una denuncia anónima», dijo uno de ellos. «Fuimos informados de que una niña huérfana está viviendo aquí, sin autorización legal. Tenemos que llevarla de vuelta al albergue de inmediato». Felipe, al escuchar las palabras, corrió hacia la puerta. «No, ella no es solo una visita, es mi amiga, es mi hermana de corazón». Dora, asustada, miró a Armando como pidiendo ayuda. El hombre intentó argumentar: «Ella está bien aquí, está segura, está feliz. No tiene sentido arrancarla así». Pero los agentes fueron firmes. «Señor, lo entendemos, pero existe un proceso legal. Si usted desea cuidarla, tendrá que iniciar los trámites. Por ahora, debe regresar con nosotros». La escena que siguió fue devastadora. Felipe se aferró a Dora con todas sus fuerzas, llorando. «Por favor, no me dejen solo otra vez. No entienden. La necesito». Dora, con lágrimas en los ojos, intentaba mantenerse firme. «Todo va a estar bien, Felipe, te lo prometo». Pero cada palabra parecía desgarrar aún más el corazón del niño. Armando, invadido por una impotencia que nunca había sentido, solo observaba. Por primera vez, se dio cuenta de que ningún dinero podía comprar lo que realmente importaba. Cuando la puerta se cerró y el auto se llevó a Dora, un silencio sofocante se apoderó de la mansión. Felipe corrió a su habitación, azotó la puerta y se lanzó a la cama sollozando. Armando se quedó parado en el pasillo, sin valor para entrar, sintiendo que había fallado. El vacío que dejó aquella niña
era inmenso, casi palpable. El eco de las risas recientes aún flotaba en los pasillos, como un recuerdo cruel de lo que habían perdido. El vacío que dejó Dora parecía resonar en cada rincón de la mansión. Los pasillos, antes llenos de sus risas y las de Felipe, volvieron al silencio sofocante de antes. Felipe, que había recuperado parte de la alegría, se marchitó de nuevo como una flor privada de sol. Los días se arrastraban y su cuerpo reflejaba lo que sentía su alma, cansado, frágil, sin voluntad. Armando observaba desesperado cómo su hijo volvía al estado de apatía que tanto lo atormentaba. Ya no eran solo lágrimas, era fiebre, era dolor, era el peso de la leucemia agravándose sin la presencia de la única persona que había logrado devolverle esperanza. Pronto, una nueva hospitalización fue inevitable. El hospital, con sus paredes blancas y olor a antiséptico, se convirtió en escenario de la batalla más dura de Felipe. Los médicos no tardaron en ser directos. «Necesita urgentemente un trasplante de médula. No tenemos mucho tiempo», dijo la oncóloga con una mirada seria. Armando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese momento, toda su riqueza, sus contactos, sus lujos no significaban nada. Solo veía a su hijo acostado en la cama, respirando con dificultad, y se preguntaba cómo podría salvarlo. Las pruebas comenzaron de inmediato. Armando fue el primero en ofrecerse. «Usen lo que sea necesario de mí», dijo, casi implorando. Pero el resultado fue un golpe devastador. No era compatible. Intentaron entonces recurrir al banco de donadores, pero cada examen traía la misma noticia amarga: ningún perfil adecuado. Felipe, cada vez más frágil, miraba a su padre con una mezcla de miedo y resignación. «Papá, ¿y si no lo logro?». Esas palabras, susurradas con esfuerzo, fueron como cuchillos en el corazón de Armando. «No digas eso, hijo». «No voy a dejar que eso pase», respondió apretando la mano del niño, pero su propia voz temblaba de inseguridad. Las noches en el hospital se volvieron tortura. Armando no podía dormir en la butaca junto a la cama. Solo observaba los monitores, rogando que cada latido fuera prueba de que aún había tiempo. Si al menos Dora estuviera aquí. El recuerdo de ella no salía de su mente. Su sonrisa, su valentía, la forma en que había logrado devolverle vida al niño. Por primera vez, Armando reconoció en silencio. Aquella niña no era solo importante para Felipe, era la llave que mantenía latiendo su corazón. Ciego de desesperación, tomó una decisión que jamás imaginó. Condujo a gran velocidad hasta la ciudad, el rostro empapado en lágrimas que se negaba a mostrar incluso a sí mismo. Pero, al detenerse frente al portón oxidado del albergue del centro, sus piernas temblaron. Por un instante, se quedó parado allí, mirando el edificio sencillo, escuchando las voces de los niños desde adentro. Respiró hondo, se secó el rostro con las manos y entró. La directora lo recibió, sorprendida por la visita inesperada de aquel hombre con el traje arrugado y la mirada desesperada. «Necesito hablar con Dora», dijo con la voz quebrada. «Es cuestión de vida o muerte». Minutos después, la niña apareció en el pasillo. Usaba un vestido gastado, el cabello aún corto después de habérselo rapado en solidaridad con Felipe. Cuando vio a Armando, abrió los ojos sorprendida. «¿Qué pasó? Él está bien». La preocupación en su voz casi hizo que Armando se derrumbara. Con esfuerzo explicó: «No, Dora, me está peor. Necesita un trasplante de médula. Yo no soy compatible. El banco no encontró donadores. Solo me quedas tú. Sé que es una carga enorme pedir esto, pero te lo ruego. Hazte la prueba». Dora llevó la mano al pecho, respiró hondo y sin pensarlo 2 veces respondió: «Claro que acepto. Si existe la posibilidad de que lo ayude, lo voy a hacer». Sus ojos brillaban con una valentía rara y aquello partió a Armando en 2. El millonario que jamás había implorado a nadie ahora estaba frente a una niña,
agradeciendo con la voz entrecortada. «Gracias, Dora. No imaginas lo que esto significa». Por primera vez, no había arrogancia en su voz, solo gratitud sincera. En el hospital, la espera por el resultado parecía interminable. Dora sostenía fuerte la mano de Armando, como si dijera que no había nada que temer. Felipe, aún acostado, la miró con ojos cansados, pero llenos de esperanza. «Volviste», murmuró, y Dora acarició su frente. «Te dije que estaría contigo, ¿no?» El médico entró con un sobre en las manos. El silencio llenó la habitación. Lo abrió despacio, leyó y levantó la mirada. Compatibilidad total, 100%. En ese instante, el tiempo pareció suspenderse. Armando se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Dora sonrió emocionada, los ojos brillando, y apretó la mano de Felipe con fuerza. El niño, aún débil, logró sonreír. Una sonrisa que reavivó en todos la esperanza. Era como si la vida, por un momento, les hubiera concedido una nueva oportunidad. El día de la cirugía amaneció gris, como si el cielo reflejara la gravedad de ese momento. El hospital estaba en absoluto silencio, interrumpido solo por el sonido de los pasos apresurados de los enfermeros y el bip constante de los monitores. Dora caminaba de la mano de una enfermera rumbo al quirófano. Vestía la bata desechable, demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero sus ojos transmitían una valentía que asombraba a todos a su alrededor. Armando seguía cada uno de sus pasos, el corazón hecho pedazos, sin creer lo que aquella niña estaba a punto de hacer. Antes de entrar a la sala, Dora se detuvo frente a Felipe. Él estaba pálido, conectado a cables y máquinas, pero sus ojos brillaron al verla. «No tienes que tener miedo», dijo ella, intentando sonar ligera. Felipe tragó saliva, con lágrimas resbalando. «¿Y si te lastimas?». Dora sonrió, se inclinó para quedar a su altura y respondió: «Si siento dolor, no será nada comparado con lo que tú ya pasaste. Hago esto porque quiero que vivas, quiero que sigamos riendo juntos». El niño la abrazó, y ese gesto breve fue más fuerte que cualquier palabra. Armando observaba la escena sin poder contener las lágrimas. Él, que tantas veces se había enorgullecido de ser imbatible, ahora se veía arrodillado emocionalmente ante la generosidad de aquella niña. «Dora», murmuró con la voz entrecortada, «no sé cómo agradecerte esto». Ella solo negó con la cabeza y con humildad respondió: «No tiene que agradecerme, solo estoy cuidando a mi amigo». Esas palabras entraron hondo en el alma del hombre, derrumbando de una vez los muros que él mismo había construido. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Armando. Sentado en el pasillo, iba de un lado a otro, miraba el reloj a cada minuto. Rezaba en silencio aún sin creer mucho en nada. El tic-tac parecía burlarse de su impotencia. Cuando finalmente el cirujano apareció, quitándose la mascarilla y sonriendo levemente, el aire volvió a los pulmones de Armando. La operación fue un éxito. Dora está en observación y Felipe ya está recibiendo la médula. Ahora debemos esperar la reacción del organismo. Pasaron algunos días, días de tensión y esperanza. Dora reposaba en una cama cercana, aún cansada, con la cabeza ya rapada en solidaridad con Felipe y ahora marcada por el sacrificio físico de la donación. Aún así, insistía en preguntar por él a cada enfermero que pasaba. ¿Ya mejoró? ¿Ya abrió los ojos? Su fuerza no estaba solo en la valentía de donar, sino también en la capacidad de seguir preocupándose más por el otro que por sí misma. Y entonces, en una mañana soleada, el milagro comenzó a revelarse. Felipe abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz de la ventana. El primer rostro que vio fue el de Dora, acostada en la cama de al lado con profundas ojeras, pero sonriéndole. «Lo lograste», murmuró emocionado. Felipe extendió su mano débil, y ella la sostuvo con firmeza. «No lo logramos», corrigió con los ojos llenos de lágrimas. Se abrazaron ambos llorando,
y por primera vez en mucho tiempo había verdadera esperanza en el aire. Armando, parado junto a la cama, no pudo contener la emoción. Sus ojos húmedos mostraban no solo gratitud, sino también arrepentimiento. Sabía que jamás podría devolver lo que aquella niña había hecho. Movido por una fuerza más grande que él mismo, se arrodilló junto al lecho, sostuvo la pequeña mano de Dora y, con la voz temblorosa, dijo: «Dora, ¿te gustaría ser mi hija? ¿Te gustaría formar parte de nuestra familia para siempre?». El silencio se rompió con el sollozo contenido de la niña, que abrió una sonrisa llena de sorpresa y respondió con firmeza: «Sí, quiero». Felipe, a su lado, dejó escapar un grito de alegría, aplaudiendo aún con la poca fuerza que tenía. «Ahora sí somos hermanos de verdad». La sala se llenó de emoción. Los enfermeros sonrieron discretamente y hasta el médico que entraba para revisar los signos vitales se detuvo un instante, conmovido por la escena. Era como si todos supieran que algo mucho más grande que una cirugía había sucedido ahí. No era solo un cuerpo el que estaba siendo sanado, eran 3 vidas que se transformaban para siempre. Los días que siguieron fueron de expectativa y transformación. Mientras Felipe se recuperaba lentamente en el hospital, Dora permanecía a su lado, aún débil por la donación. Armando no se despegaba de los dos, como si temiera que cualquier ausencia pudiera apagar aquella llama de esperanza recién encendida. La noticia de su historia empezó a correr. Médicos, enfermeros e incluso pacientes comentaban sobre el valor de la niña que había donado parte de sí para salvar a su amigo. Con cada mirada de admiración que recibía Dora, Armando sentía aún más certeza de que había tomado la decisión correcta al pedirle que fuera su hija. El proceso de adopción comenzó rápidamente, pero no sin conmoción. El juez encargado, al leer el informe del equipo médico y social, negó con la cabeza emocionado. Rara vez vemos una historia tan clara de vínculo verdadero. Esta niña no es solo una donadora, es el alma que mantiene en pie a esta familia, declaró durante la audiencia preliminar. Dora, sentada junto a Armando y Felipe, apretaba nerviosa el cuaderno de frases que llevaba consigo desde el albergue. Felipe, al notar su nerviosismo, le susurró: «Ahora nunca más vas a estar sola». El día de la audiencia final, la sala estaba llena. Trabajadores sociales, abogados e incluso periodistas se reunieron para presenciar el desenlace de la historia que había conmovido tantos corazones. Dora entró tímida, pero con los ojos brillando. Armando, de traje, se veía irreconocible, no por la ropa, sino por la expresión. Era un hombre quebrado y reconstruido, que ahora sonreía con el corazón. Felipe, a su lado, aún en recuperación, parecía llevar en la mirada la fuerza que antes le faltaba. El juez habló largamente sobre responsabilidad, pero todos sabían que la decisión ya estaba escrita en el corazón de quienes estaban allí. Llegó el momento decisivo. Una trabajadora social colocó el documento sobre la mesa, entregándole la pluma a la niña. Dora respiró hondo, miró a Armando y a Felipe y luego al papel. Su mano temblaba, pero la sonrisa no desaparecía de sus labios. Con letras inseguras, escribió el nuevo apellido: García. Al terminar, levantó los ojos húmedos y vio a Felipe aplaudiendo, contenido por la emoción. Armando, a su lado, se llevó la mano al rostro, intentando ocultar las lágrimas, pero no pudo. Esa misma semana, Felipe fue dado de alta. El médico, sonriente, declaró: «Está curado. Aún necesitará seguimiento, pero lo peor ya pasó». El niño salió del hospital de la mano de Dora y Armando, como quien vuelve a casa de verdad por primera vez. Al cruzar el portón de la mansión, Dora miró alrededor sorprendida por la grandeza, pero esta vez no se sintió fuera de lugar. Ese ya no era solo un espacio de paredes frías y muebles caros, ahora era su hogar. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaron de vida. Dora corrió por los cuartos con Felipe riendo fuerte.
explorando cada rincón como si descubriera un mundo nuevo. Armando los observaba desde la escalera y una sensación inédita de paz se apoderó de su corazón. La mansión, que por tanto tiempo había sido solo un monumento al poder, finalmente se había transformado en algo más grande. Un espacio donde el amor se hacía visible en cada detalle. El atardecer se extendía por el patio de la mansión como un cuadro pintado en tonos dorados y naranjas. Armando, Felipe y Dora estaban sentados uno al lado del otro, en sillas de madera, observando el cielo cambiar de color lentamente. El viento suave traía el aroma de las flores recién plantadas y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era incómodo, era pleno, lleno de paz. Felipe, recostado, respiraba hondo, como quien redescubre el placer de estar vivo. Dora balanceaba los pies en el aire sonriendo, mientras jugaba a entrelazar los dedos con los de su hermano. De pronto, Felipe rompió el silencio con una pregunta que parecía cargar todo el peso de su infancia interrumpida. «Papá, ¿crees que todo esto pasó por casualidad?» Su voz era tranquila, pero sus ojos buscaban una respuesta más grande. Armando tardó algunos segundos en contestar. Miró a su hijo, luego a Dora, y sintió un calor distinto invadir su pecho. «No, hijo. Creo que a veces lo que parece tragedia es solo el comienzo de un milagro». Dora sonrió emocionada y se inclinó hacia adelante. «Y ahora somos iguales e inseparables». Las palabras salieron ligeras, pero cargadas de un profundo significado. Felipe rió bajito, asintiendo, y recostó la cabeza en su hombro. Armando observó la escena, y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Ya no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, sino de gratitud. Finalmente entendía lo que significaba ser padre. No era solo proveer bienes materiales, era estar presente, ser refugio, aprender a sentir. El vínculo entre él y su hijo nunca había sido tan claro. Cuando Armando pasó el brazo alrededor de Felipe y lo atrajo hacia sí, el niño no retrocedió como antes. Al contrario, se apoyó en su pecho, sintiéndose seguro. «Te amo, papá», susurró, casi sin creer que podía decir esas palabras en voz alta. Armando cerró los ojos, presionó la cabeza del hijo contra su pecho y respondió, con la voz firme pero entrecortada: «Y yo te amo más que a nada, hijo mío. Nunca más dejaré que sientas que estás solo». Ese momento no era solo una escena familiar, era la reconstrucción de algo que parecía perdido. Dora, con su inocencia y valentía, había tejido lazos que parecían imposibles de rehacer. Ella los miró a ambos y completó, con un brillo travieso en los ojos: «Ahora sí, somos una familia de verdad». Para siempre. Los tres se miraron y una risa colectiva rompió la emoción, transformando lágrimas en alegría. Juntos permanecieron allí, tomados de la mano, frente al escenario del sol que desaparecía en el horizonte. No había mansión lujosa capaz de brillar más que la unión de ellos en ese instante. No había fortuna que pudiera pagar lo que habían llegado a ser juntos. El amor, finalmente, era el verdadero dueño de ese hogar. Y así, en aquella tarde dorada, un padre antes de piedra y un hijo antes quebrado encontraron su cura no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y todo gracias a una niña que transformó dolor en esperanza, silencio en risa y distancia en amor. Lo que parecía un final sombrío se había convertido en un comienzo radiante. Allí, en el patio iluminado por el atardecer, una nueva vida había, por fin, echado raíces profundas. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.